En los grandes asuntos del día recibimos ya a Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos pendientes de lo que tendría que estar siendo ya la noticia de esta mañana, esa tregua entre Israel y Hamás que se traslada, que nos emplaza ya hasta este viernes. No sé si le preocupa realmente Israel, da por hecho que no, que va a seguir todo adelante. ¿Cómo hay que ver este acuerdo de tregua y a todo esto cómo afecta ese retraso? Bueno, el retraso, empezando por el final, yo creo que se debe a un malentendido, porque en verdad no se había llegado, no se había cerrado completamente el acuerdo para no la tregua, sino lo que, pues al final lo que se ha venido contando de una pausa humanitaria, ¿no? Es decir, de 4 días de alto el fuego para poder dejar pasar medicamentos o, vamos, mercancías en general para auxiliar, ayuda humanitaria para auxiliar lo más inmediato de las más inmediatas necesidades del pueblo palestino que está allí en Gaza. La cuestión es que, claro, no es fácil hacer eso y sobre todo yo creo que el fleco que está por cerrar es ver cómo, cuándo, dónde exactamente se va a hacer entrega de los rehenes, de parte de los rehenes que tienen su poder Hamás. Y hay que llamarlo así, rehenes, no hay que llamarlo capturados, no, son secuestrados por un grupo terrorista, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay cierta esperanza para que esta tregua, lo que se ha denominado ahora tregua, esta pausa humanitaria, al fin y al cabo, pues se venga a dar, porque beneficia a ambas partes. Beneficia, por supuesto, a Hamás para poder aliviar su situación, quizás para introducir algo de armamento, efectos para el combate, esto nunca se sabe, lógicamente, y sobre todo a quien le conviene es a Israel, porque la imagen internacional de Israel se ha visto muy deteriorada, de tal manera que, por ejemplo, Bélgica ha pedido que se impongan sanciones en la Unión Europea contra Israel por la represión, por la manera en que ha tenido de responder a esta situación, ¿no? al ataque terrorista del 7 de octubre. Entonces, le beneficia sobre todo a Hamás, por lo que he dicho, de posible entrada de refresco, ¿no? de tropas de refresco, vamos a llamarlo así, o de nuevo material de apoyo logístico para sus combates, y sobre todo puede beneficiar a Israel para mejorar su imagen internacional y también su imagen de cara al interior, porque no hay que olvidar que día tras día hay protestas ante la sede de los ministerios en Jerusalén, en Tel Aviv, para efectivamente de familiares de esos rehenes, para levantar un poco el pie del acelerador, entrar en negociaciones con los secuestradores, etcétera, ¿no? Entonces, tanto a nivel internacional como a nivel interno del propio país, pues a Netanyahu, más concretamente, le conviene. Mirando también a esta zona del mundo, hemos visto cómo Estados Unidos en las últimas horas llevaba a cabo ataques de precisión en Irak, respuesta a los ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional por parte de grupos respaldados por Irán, que siempre es ese actor que está sobrevolando, ¿no? Todo lo que está siendo el tensionamiento, presunta autoría o participación en torno a los ataques de Israel. ¿Está Irán detrás de todo? Pues puede ser que Irán, lógicamente, como respaldando esos grupos, algo tenga que ver, pero yo creo, si estamos hablando no de hechos puntuales o de, digamos, pequeños pellizquitos de monjas, si se me permite la expresión, salvando todas las distancias, porque la destrucción que provocan esos ataques no es pequeña, pero comparado con una escalada regional del conflicto, pues obviamente es un nivel de violencia muy reducido, ¿no? Sobre todo, ya digo, en comparación con lo que podría llegar a ser. Yo creo que a Irán no le interesa, de manera objetiva no le interesa meterse en ese fregado. No creo yo que Irán vaya a ser el primero que vaya a dar ese paso. Lo podría haber hecho hace un mes, cuando todavía, digamos, las cosas estaban preparándose, ¿no? Por la parte estadounidense. Es decir, Israel no contaba con un apoyo tan directo y tan presente, ¿no? en la zona de los estadounidenses. Es decir, si Irán hubiera querido realmente atacar a Israel,
lo habría hecho de manera inmediata, no lo habría hecho de manera escalonada. Bueno, es decir, este tipo de ataques tiene otros objetivos detrás, ¿no? De nuevo, consumo interno para su propia población, para mantener el ánimo arriba, ¿no? De decir, bueno, pues somos Irán y atacamos a Estados Unidos, atacamos a Israel, no tememos enfrentarnos con nuestros enemigos. Esos son los mensajes de consumo interno. Y luego también mensajes de apoyo o de sostener en el tiempo a los aliados, a los grupos, a los grupúsculos, a los grupos terroristas que son aliados financiados de Irán. Y luego, por supuesto, también un mensaje al pueblo palestino, que no hay que olvidarlo, es el gran olvidado de toda esta cuestión, porque se ha centrado mucho, todas las intervenciones, todas las informaciones, se ha centrado mucho en Hamás, en Israel, pero el gran olvidado al final es el pueblo palestino, la causa palestina. Y eso es una cosa, por ejemplo, que el presidente del gobierno, Sánchez, sí que quiere resaltar en su viaje a Oriente Próximo, a Israel y a Cisjordania, el tema de volver a poner de nuevo en marcha la Conferencia de Paz de Madrid o algo similar, para efectivamente poner sobre la mesa, volver a poner sobre la mesa, en el centro de atención, la solución de los dos estados, etcétera. Eso, a día de hoy, es una cuestión, digamos, que está soslayada por la urgencia de responder al ataque terrorista del 7 de octubre, pero yo creo que es necesario, y aquí yo creo que Sánchez acierta, quizás no porque sea el tipo más listo de la clase, sino porque en este caso se ha dejado asesorar por su ministro de Asuntos Exteriores, por la política tradicional que ha seguido España en Oriente Próximo, de guardar un equilibrio entre unos y otros, ¿no? Entonces, la cuestión es que Sánchez acierta a la hora de poner en el centro de atención no tanto los ataques de un lado o de otro, como la solución. Es decir, hay que buscar una solución pacífica a esto. Ahora es muy difícil por el fragor de la guerra, en medio de los disparos, es muy difícil hablar de sentarse a negociar una paz, pero es muy necesario, porque ya digo, el gran perjudicado de todo esto, obviamente, aparte de las víctimas que ya han caído, pues son el propio pueblo palestino, porque se ha olvidado, nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado de que ese problema existe. Pues Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Pensaba que te quedabas cortado. Termina, por favor, Antonio. No, simplemente que pues recalcar esa idea, ¿no? Que Sánchez acierta a la hora de poner encima de la mesa esto, porque hay que resolver el problema, no hay que dejarlo congelado, sino que hay que resolver el problema con esa solución de los dos estados de la manera que sea posible, claro. Pues muchísimas gracias, como siempre, Antonio. Un placer que hayas estado con nosotros un día más aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, felices clases. Buenos días, gracias. Y nosotros abre el mercado, es tiempo de ir a la apertura.